Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia para Segundo de la ESO. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en esta serie de audios les presento todo el temario referente a dicho curso. Antes de empezar con el programa de hoy, un recordatorio muy importante. Si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, si quieres sacar el mejor resultado académico, te recomiendo mi libro, Los 10 hábitos del estudiante exitoso, cuyo enlace te dejo en las notas del programa. Sin más dilación, empecemos con el programa y espero que lo disfruten. Vamos a hablar de la Reconquista. Recordemos que los musulmanes llegan a la península ibérica en el año 711 y que en tan solo 7 años ocupan casi todo el territorio. No pudieron ocupar la franja norte. ¿Por qué? Bueno, pues esto se debió a su orografía. Debido a que su terreno era muy montañoso, esto hizo muy difícil para los musulmanes el poder ocupar ese territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa franja norte surgen una serie de reinos que en principio resisten a la invasión de los musulmanes y luego empiezan poco a poco la Reconquista. Entonces, vamos a empezar hablando del primer reino, que es el reino de Asturias. En el reino de Asturias surge un líder que se llama Pelayo, que derrota a los musulmanes en el año 722 en la batalla de Covadonga. Este reino de Asturias establece su capital en Oviedo. Y bueno, entonces hemos dicho que el primer rey del reino de Asturias es Pelayo y luego tiene un hijo, Fabila, pobre Fabila, ay Fabila, tuvo una muerte un pelín accidentada, un pelín tragicómica. ¿Qué le sucedió a Fabila? Bueno, pues que se lo come un oso. Entonces, tenemos que, primer rey del reino de Asturias, tenemos a Pelayo, luego tenemos a Fabila, luego tenemos un rey que es Alfonso I, luego tenemos otro rey que es Alfonso II, luego tenemos un rey que es Alfonso III, que, atención, lleva la frontera del reino de Asturias hasta el río Duero. O sea, ya tenemos que el reino de Asturias poco a poco empieza a extenderse, empieza a ocupar más y más terreno y lleva su frontera hasta el río Duero. Y en el año 914 llega un rey que es Ordoño II, que lleva la capital de Oviedo a León. Y atención, que aquí empieza el lío, aquí empieza el follón, aquí empieza el pifostio. Vamos a ver, no te pierdas, que aquí es cuando los alumnos empiezan a marearse, aquí es cuando los alumnos dicen, profe, por favor, profe, un paracetamol, que me duele la cabeza, ¿vale? Vamos a ver, calma, tranquilidad. Hemos dicho que Ordoño II, a comienzos del siglo X, Ordoño II llega en el año 914, pues traslada la capital de Oviedo a León, que está pues más al sur. Y atención, el reino de Asturias ahora pasa a llamarse Reino de León. Ahora ya no hablamos de Reino de Asturias, ahora hablamos de Reino de León. Vale, ¿y qué pasa? Que desde la fundación del Reino de Asturias en el año 722 hasta el traslado de la capital a León a comienzos del siglo X, han pasado 100 años, en esos 200 años, bueno, pues la conquista ha ido avanzando, la reconquista va avanzando, pero en el siglo X se frena la reconquista, se frena el avance cristiano. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si me respondes, te pongo un 10. Si me responde ahora mismo, si estás gritando en tu habitación la respuesta, te pongo un 10. Yo lo voy a sentir telepáticamente, y lo voy a anotar en mi cuaderno. ¿Por qué se frena el avance cristiano en el siglo X? Vale, algunos veo que he escuchado las respuestas de algunos, de otros no. ¿Qué sucede? Que a comienzos del siglo X Al-Ándalus está más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque estamos en el califato de Córdoba. Abderramán III ha hecho que el reino, que Al-Ándalus sea más fuerte que nunca, y Al-Ándalus frena el avance de los cristianos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el avance cristiano se frena, debido a la fortaleza de los musulmanes. Entonces, hemos dicho, a comienzos del siglo X se frena el avance cristiano, muy bien, vale. Y entonces en el Reino de León, atención, ¿qué pasa? Que en una parte de la frontera del Reino de León crean un condado para defenderse mejor. Crean un condado que lo militarizan. Hay un territorio de León que lo llenan de castillos, ¿vale? Para poderse defender de los ataques de los musulmanes. Y ese territorio que llenan de castillos acaba llamándose Castilla, ¿de acuerdo? Entonces, se funda el condado de Castilla, que con el tiempo acaba independizándose. Repito, ese territorio de León que se llena de castillos se llama Condado de Castilla. Y con el tiempo, estoy simplificando, ¿vale? Estoy simplificando mucho, pero con el tiempo acaba siendo independiente. Así que en el año 1035 hablamos de Reino de Castilla. Bien, entonces ya tenemos Reino de León,
reino de Castilla. Pero es que ya vamos a liar un poquito más. Si ya te está doliendo la cabeza, espérate que ahora viene lo bueno. Del Reino de León, en el año 1139, se independiza otro condado, y ahora ya empezamos a hablar del Reino de Portugal. 1139, Reino de Portugal. O sea, que en el occidente peninsular ya tenemos 3 reinos. 3 reinos. ¿Qué 3 reinos? Tenemos Reino de Portugal, Reino de León y Reino de Castilla. Bien, volvamos atrás. Hemos dicho que los musulmanes ocupan casi toda la península, exceptuando la franja norte, y que en esa franja norte surge el Reino de Asturias, del que surge el Reino de León, del que se independiza Castilla, del que se independiza Portugal. Bien, pero es que al otro lado de esa franja norte, en el este, en la franja nororiental, hablamos de la marca hispánica. Bien, ¿qué pasa? Como ya sabes, querido alumno de segundo de la ESO, en Centro Europa había un gran imperio. ¿Qué imperio? Sé que lo sabes. No lo voy a decir, porque yo sé que lo sabes. ¿Cuál es el gran imperio centroeuropeo que ocupaba, toda Centro Europa allá por el siglo IX? Estamos hablando del imperio, no te oigo, dilo en voz alta, muy bien. Imperio carolingio. Vale. Pues ¿qué hace el imperio carolingio para defenderse de los musulmanes? Militariza la franja de los Pirineos. ¿Cómo le llama esa franja de los Pirineos que la militariza para defenderse del avance musulmán? Le llama la marca hispánica. Bien, pues ¿qué pasa? Que de esa marca hispánica se independizan 2 condados que con el tiempo acaban siendo reinos. Estamos hablando del Reino de Navarra y del Reino de Aragón. Y hay otro territorio que sigue bajo el poder del Imperio Carolingio, que son los condados catalanes. Pero los condados catalanes también se acaban independizando un siglo después, a comienzos del siglo X, del Imperio Carolingio. ¿Y qué pasa? Que esos condados catalanes, por la política matrimonial, etcétera, etcétera, pasan a formar parte del Reino de Aragón a partir del año 1137. Así que a partir del 1137 se une el Reino de Aragón y los condados catalanes. Entonces, ahora hablamos de Reino de Aragón y algunos libros de texto hablan de Corona de Aragón. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, 1137, condados catalanes y Reino de Aragón se unen y ya hablamos del Reino de Aragón en el año 1137. Bien, ¿qué pasa? Que a partir del siglo XI y XII se produce un gran avance de los cristianos. Siglo XI y XII. ¿Por qué avanzan los cristianos? ¿Por qué? Pues porque los musulmanes están en un momento de debilidad, en la época de las taifas, en la época de la división interna. Entonces los cristianos aprovechan y avanzan. Y hay una gran conquista que es muy significativa, que te la tienes que estudiar y pónmela en el examen, que si no me enfado. Estamos hablando del año 1085, la conquista de Toledo, una de las ciudades más importantes para los musulmanes, ¿vale? Entonces en el año 1085, Toledo, que está a la orilla del río Tajo, los cristianos toman en el año 1085 Toledo y los musulmanes llaman, porque ya ven que esto está muy mal la cosa, llaman a los almorávides, que vuelven a reunificar el territorio peninsular, pero los almorávides otra vez se pelean, y otra vez surgen las taifas, y y ya llega otro pueblo del norte de África que son los almohades, y otra vez unifican el territorio peninsular, etcétera, etcétera. Ojo, entre medias, Navarra se ha quedado arrinconada. Debido al avance del Reino de Aragón y del Reino de Castilla, Navarra se ha quedado arrinconada. Vale, y hemos dicho entonces, pues que en el año 1085 los cristianos toman Toledo. El caso es que, los reinos cristianos siguen avanzando, siguen conquistando, pasa el tiempo, los cristianos le van ganando más y más terreno a los musulmanes, y atención, llegamos al año 1212 y se produce la batalla de las Navas de Tolosa. Hay una gran coalición de reinos cristianos que se unen para enfrentarse a los almohades. Entonces se produce la batalla de las Navas de Tolosa y ganan los cristianos. Y ahí ya el poder almohade se derrumba y a los musulmanes ya solo les queda el Reino de Granada. ¿De acuerdo? El Reino de Granada, que ocupaba buena parte de la actual Andalucía. Y llegamos ya al siglo XV, a la segunda mitad del siglo XV, y en el año 1469 se produce un matrimonio. Se casa una princesa de Castilla y un príncipe de Aragón. Estamos hablando de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que por aquel entonces eran príncipes, todavía no eran reyes. Entonces se casan en 1469 y en 1479 Isabel es reconocida reina de Castilla y Fernando es reconocido rey de Aragón, y aquí se produce una unión
entre ambos reinos, entre el reino de Aragón y el reino de Castilla. Una unión con muchos matices, ¿vale? Porque, bueno, cada reino seguía actuando de manera independiente, pero estaban unidos a través de los reyes católicos. Bueno, esto lo vamos a dejar para otro episodio. El caso es que ahí se produce una unión de el reino de Castilla y el reino de Aragón a través del matrimonio de los reyes católicos. Y aquí ya empieza la fase final de la reconquista. Hemos dicho que a los musulmanes solo les quedaba el reino de Granada. Y bueno, ¿qué pasa? Que en el reino de Granada había un rey que se llamaba Mulhacén, que tenía dos esposas. Una se llamaba Aisha y otra se llamaba Zoraida. Y Zoraida era de origen cristiano. ¿Qué pasa? Que Mulhacén elige como sus sucesores a los hijos de Zoraida. Entonces Aisha le dice a uno de sus hijos, que se llama Boabdil, le dice, oye, o te rebelas o que te están comiendo la tostada, espabila, chaval. Entonces ese hijo que se llama Boabdil se rebela contra su padre Mulhacén y empieza una guerra interna dentro del reino de Granada, del hijo Boabdil contra su padre Mulhacén. Pero es que entre medias, mientras que los musulmanes de Granada se están liando a lechas entre sí, empieza también la guerra contra los cristianos, porque los musulmanes toman un pueblo que se llama Zahara en 1481. Y aquí ya los cristianos, Castilla y Aragón, empiezan el ataque final, el asedio final, y poco a poco, bueno, pues le van tomando más y más y más terreno al reino de Granada, hasta que a finales de 1491 se empieza a negociar la rendición y se firma un contrato para la rendición de Granada que se llama las Capitulaciones de Granada. De manera que el 2 de enero de 1492 los reyes católicos entran en la ciudad de Granada y ya los musulmanes han sido derrotados. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, que estoy presente en todas las redes sociales, en todas. Cuando digo todas, son todas, incluso TikTok, ¿vale? Bueno, pues te dejo el enlace de todas ellas en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo episodio. ¡Chao!